Muchas gracias a todo el mundo por estar aquí. Intentaré adaptarme al tiempo. Las palabras tanto de Alejandro como las de María me van a dar pie, pues primero para dar las gracias a Sofía, porque algo de lo que hoy vamos a ver aquí está basado en ese archivo, en esos papeles viejos que tenemos y de los que, bueno, pues desde hace tantos años ya, pues sí que me ha gustado y que pretendo, bueno, pues contarles un poquito. María hace unos momentos hablaba de la empatía que el personal del museo y del compromiso que el personal del museo ha tenido y tiene con la institución. Es una idea que intentaré que quede plasmada en estos minutos de lo que les pretendo contar. No voy a hablar de las partes fundamentales de la historia del museo, voy a dar unas pinceladas sobre 180 años. 180 años, la exposición que veremos esta tarde, que se puede visitar hasta el 13 de septiembre, sí que habla de esos momentos más principales de lo que es la propia historia, ¿no? Arrancando desde la propia desamortización como motor, como el punto de arranque de todo el proceso y que, bueno, pues creo que por todos conocida, a esta instalación en el Palacio, en el Colegio de Santa Cruz, 1933, la llegada al edificio de enfrente, al Colegio de San Gregorio. Todo eso lo veremos más detenidamente en las visitas de esta tarde o de manera libre quien quiera visitar la propia exposición. Los personajes destacados, esta charla va a estar estructurada de la misma manera que está estructurada la exposición, en 6 actos. La exposición está en estos momentos en 6 salas, lo hemos dividido en 6 actos para contar 6 momentos importantes de estos 180 años. Como ven, sobre todo voy a poner imágenes, apenas vamos a tener texto y lo que... Tengo voz suficiente. Lo que vamos a hacer es hablar de diferentes aspectos. No quería contar otra vez lo que es la propia historia de esos 180 años de la propia historia del edificio. Entonces, esta charla, intentando eso, podernos ir luego a tomar ese café, va a estar estructurada en esos 6 puntos que podemos ver ahí. Desde diferentes nombres, misma institución, no se ve, los protagonistas en la sombra, en este caso hablaré de uno de ellos, dentro otro de las cosas que suceden en los museos y que normalmente el público en general no conoce, o los proyectos que no vieron la luz, o los propios visitantes y el propio personal del centro. Y sobre todo, bueno, pues quiero acabar con las anécdotas y curiosidades que fundamentalmente a lo largo del tiempo pues, se han ido perdiendo. Para todo esto va a ser fundamental tanto, como decía, la labor de Sofía en el archivo, esos papeles viejos, esa documentación histórica que estamos empezando a ordenar y a colocar, pero también, bueno, pues los propios compañeros, contactos con gente que ha trabajado aquí o familiares de los que trabajaban aquí. Prensa es muy importante en todo el siglo XX, sobre todo para tener imágenes que en otros casos no podríamos tener y en algunos casos vamos a poderlo ver. Comenzaré con diferentes nombres, misma institución. Proceso de desamortización, el 4 de octubre de 1842 se inaugura el museo como museo de pinturas y esculturas. Las crónicas hablan de 1.400 pinturas y 300 esculturas, quizá un poquito exagerado, aunque es verdad que sí que había una gran cantidad de pinturas. Y se mantiene ese nombre hasta el 31 de octubre de 1849, cuando hay un decreto de reorganización de las academias de las academias del Estado, y en esos momentos las academias pasarán a hacerse cargo de los propios museos que se hayan formado a consecuencia de esa desamortización en cada una de las provincias. En concreto, en Valladolid, en 1849, será el momento del cambio de ese Museo de Pinturas y Esculturas al nombre de Museo Provincial de Bellas Artes, ¿no? Este decreto lo que hace es reorganizar la academia, pasa a ser una academia de primera clase y se tiene que hacer cargo de ese museo. ¿Cómo sucede esto? Esto sucede porque la comisión tiene que hacer una serie de
inventarios, que es por donde nos tenemos que guiar, sobre todo aquellos que trabajamos con la documentación más histórica. Y aquí tengo un ejemplo del inventario de pinturas, esculturas y demás objetos artísticos existentes en el Museo Provincial de Valladolid, que hacen una doble copia. Por una parte, la comisión hace esto, se lo entrega a la academia y sala a sala va diciendo qué bienes existen en el museo. Incluso el ejemplo que he traído, esto es de la bodega. La bodega entendemos que es lo que hoy conocemos como el almacén, y viene toda la relación de las obras y tanto unos como otros se ponen de acuerdo y pasa a formar parte de será la academia la que se haga cargo de ese museo provincial. Durante muchos años, hasta aproximadamente 1933, sin aproximadamente hasta el 1 de mayo de 1933, el museo se conoce así, el Museo Provincial de Bellas Artes. Llega el 1 de mayo de 1933 y gracias a Ricardo Orueta, lo que se publica en aquel momento es ese decreto de la Gaceta de Madrid que el Museo Provincial de Bellas Artes de Valladolid, por la importancia de sus colecciones, pasa a denominarse Museo Nacional de Escultura. Durante mucho tiempo es el Museo Nacional de Escultura. En la ciudad, sobre todo de manera bastante más popular, de una manera no oficial, se conoce también como Museo de Escultura Policromada, Museo de Escultura Religiosa de los siglos XIII al XVII, bueno, tiene diferentes nombres y, pues una de las cosas que se hace desde los poderes centrales es ese Patronato Nacional de Turismo que intenta, pues, dar a conocer, en un momento complicado en la historia de España, dar a conocer esos museos que mejor reflejan quizá la idiosincrasia de lo que tiene que ser el arte más puramente español. Tenemos el ejemplo de uno de los carteles que creo que todo el mundo conoce, lo hemos tenido expuesto en varias ocasiones, y ahí vemos como en la parte de abajo pone Museo de Escultura Polícroma Castellana, que ha sido uno de los nombres más habituales. María hablaba de esa llegada de reproducciones artísticas en el año 2011 y es el momento en el que unos años antes nos cambiaron el nombre por el Museo Nacional Colegio de San Gregorio, dando la importancia al edificio principal, que es uno de los edificios del Renacimiento español más importantes que existen en el país, y que, pues finalmente en el 2011 recuperamos otra vez el nombre de Museo Nacional de Escultura como tal, ¿no? Y seguimos, esperamos que por muchos años con ese nombre. El siguiente punto, quería hablar de sus protagonistas en la sombra. Los protagonistas principales, los actores principales de la configuración del museo, por todos conocidos, Pedro González Martínez, Martín Monzó, Agapito y Revilla, en la parte más histórica, son fundamentales y creo que bastante más conocidos. Sin embargo, he querido traer unas imágenes, como ven en la parte de allá, donde podemos ver unas cajas que contienen 630 placas de vidrio. ¿Por qué traemos esto? Además están viendo una sucesión de imágenes donde se ven, museografías del propio Colegio de Santa Cruz, el Cristo de la Luz, un edificio que ya ha desaparecido de la propia ciudad, y veremos alguna más de esas imágenes que se encuentran en esas 630 placas. Hace unos años, en el 2018, el Ministerio tuvo la oportunidad de adquirir esa colección de placas de vidrio que a nivel documentación son bastante interesantes, como están viendo. Son 630, la selección de imágenes ha sido bastante complicada, donde poco a poco vamos investigando, o queremos investigar, sobre cómo se configuraba la ciudad y el museo durante aquellos años. Este protagonista en la sombra, es el señor Ubaldo Torquemada. Ubaldo Torquemada era conserje del Museo Provincial de Bellas Artes de Valladolid. Las labores del conserje sabemos que eran desde encargarse de las llaves del museo para abrir y cerrar. Sabemos que era la limpieza de las salas, controlar lo que había en cada uno de los sitios y estar pendiente de lo que la dirección del centro le pidiera. Pero además era restaurador, además era, como vemos, fotógrafo. En esas 630 placas, lo que podemos apreciar son edificios de la ciudad que ya han desaparecido, con lo cual nos da una visión bastante nueva, o sea, nos permite
poder investigar sobre la propia ciudad, la configuración de la ciudad. Hay incluso imágenes de fuera de la ciudad. Hay muchos retratos, hay mucha imagen de la propia colección del museo. Hay cerca de unas 20, 30, 40 imágenes, por ejemplo, del sepulcro, del santo entierro de Juan de Juni. Hay muchas imágenes de Alonso Berruguete, sobre todo los patriarcas. Y podemos ver cómo se trabajaba en aquellos momentos. Además, como digo, también tiene muchas imágenes de gente. Hay imágenes en el Colegio de Santa Cruz, cuando están montados los arcos de Seinos, donde hay fotos exclusivamente de niñas, probablemente sean o visitas que se hacía al museo, o bueno, pues tendremos que ir tirando el hilo para poder ir averiguando eso. También hay muchas fotos de señoritas ya de cierta edad, no de niñas, adolescentes, que probablemente pertenecían a la escuela de música, que en aquellos momentos en Santa Cruz estaba la academia dando clase de música, ¿no? Y esto nos parece bastante interesante. Paulatinamente vamos sacando algunas imágenes de esto. En la propia exposición tenemos una de las imágenes realizadas por Ubaldo Torquemada. Fallece en 1921, el 28 de diciembre, como una mala broma, y el mismo día ya, las actas del patronato del museo ya buscan un sustituto y entra Felipe Galván, que es otro de los con grandes nombres de primeros de siglo. No les he comentado, me voy a centrar en esta charla sobre todo en esos finales del siglo XIX y principios del siglo XX, porque lo más actual, bueno, María ha hecho un excelente recorrido de los últimos años, pero luego mis compañeros les contarán muchas más cosas, ¿no? Eso es lo que hemos visto. Hemos visto también el retrato de Álvarez Taladriz, probablemente ya en sus últimos momentos, ya que fallece en 1919, y yo me planteo si él mismo pudiera ser un retrato de su propia familia, porque estos personajes aparecen en 5 o 6 placas de esas 630, ¿no? Entonces, bueno, pues tendremos que seguir tirando el hilo. Y no solo eso lo tiene que hacer el personal del museo, sino que, evidentemente, pues la sociedad y la gente que pudiera tener noticias, pues serían bienvenidas. Eso también por delante. Luego, el siguiente punto que he denominado dentro de los muros, dentro de sus muros, el museo administrativamente tiene muchas cosas, ¿no? María antes ha nombrado a todos los compañeros, ¿no? Pues esos viajes de esas 22, 23 obras cuando se fueron a Estados Unidos, todo el trabajo que lleva, o los propios departamentos de difusión y mucha historia que normalmente el gran público no conoce. Lo que tienen delante es un documento del año 1867 y es que, como saben, la colección viene de esa desamortización. Y ahí en un momento dado el propio arzobispo de la diócesis solicita al museo que le devuelvan las reliquias. Ese es el documento que se encuentra en nuestros archivos. Perdónenme la foto porque es bastante mala. Es el documento en el que, bueno, pues desde el museo se accede a devolver las reliquias que evidentemente no son un objeto de arte, no tiene sentido que se expongan y que, bueno, pues le dice que desde el propio museo, desde la Junta, desde el patronato, sí que se decide que se devuelven, desde la comisión, perdón, sí que se devuelven, pero no se van a devolver los contenedores de esas reliquias. Los relicarios no, porque esos sí que son objetos históricos y artísticos y esos sí que son objeto para poder exponer y que la gente los vea. Otro de esos documentos que bueno, pues tenemos en el propio archivo del museo, como ven, sería, bueno, esa portada, es un cuaderno del año exactamente, de los años finales de 1870, principios de los 80, del Museo Provincial de Valladolid, y ahí pone permisos para copiar expedidos por el conservador del mismo, por el propio conservador director del museo. La figura del director será en el primer caso solo con Pedro González y luego vuelve a darse la figura de director con el patronato de 1913. En esos años lo que hay es un conservador responsable del museo. Y he querido traer este documento porque, bueno, verán que
es un poco complicado de leer y ahí hay una serie de números en un lateral, es el número de orden, luego vienen unos nombres, viene una dirección, en algunos casos y una fecha. El número 28 es el que quiero destacar. Es el permiso concedido el 23 de septiembre de 1878 a Miguel de Jadraque y Sánchez Ocaña. Como saben, para la exposición el Museo Nacional del Prado nos ha prestado un Jadraque, y es verdad que ese cuadro está pintado en 1884, pero consignamos, vemos claramente cómo sí que tenía permiso por lo menos para ese año para poder hacer copias en el museo. Y aunque no se ve muy bien en la esquina superior, en esta parte de aquí, no sé si se ve, sí, aquí pone permisos, y la frase que pone delante es permisos para mover cuadros en las propias salas. Es decir, lo que hoy consideramos el personal de movimiento de obra de arte no existía en aquel momento, y por eso se concedía permiso, y los propios autores que querían copiarse tenían que mover la obra, eran ellos mismos los que tenían que moverlo. Por eso tenía que estar bastante controlado toda esta situación. Avanzando un poquito, el punto cuarto son esos proyectos que en el museo quizá no han visto la luz al público general. Lo que tienen ahí es, como dice en la parte de abajo, o en la parte de arriba, los proyectos de Federico Battenberg y Mariano Nieto en la década de 1960. Federico Battenberg fue director de esta institución entre 1961 y 1967. Y estos son unos dibujos que hemos recuperado el año pasado y que en principio, pues creo que no se habían visto. Tenemos alguno más que nos ha donado la familia y que, pues vemos en un lateral ese retablo de la Mejorada que se encuentra instalado en la capilla. Como saben, está instalado desde 1933 para esa reinauguración, para esa elevación a la categoría nacional, y en el centro hay un nicho donde podemos ver una figura. Mi compañera Carolina Garbía, restauradora del centro, está en contacto con Mariano Nieto, que empezó a trabajar en este museo en 1964, y cuando le hemos enseñado estos dibujos decía que era un proyecto que tenían pensado entre el propio director y él para poder instalar el ex homo en el propio retablo, ¿no? Del mismo autor, misma procedencia. Pues quizá fue una de las ideas. Y sin embargo, la letra que tenemos aquí abajo, esta letra de aquí, es de doña Eloísa Battenberg, no es de Federico, ni siquiera de Mariano Nieto. Me parecía bastante interesante porque son cosas que en todos los museos suceden. Ahora mismo quizá lo hacemos más con ordenadores, pero son dibujos directamente a tinta y a mano alzada, y que son bastante interesantes. En la figura de al lado sería la antecapilla, evidentemente de los mismos años, de esa década, de esa segunda mitad de la década de los 60, y en la parte de abajo ponía hacer proyecto, y esa letra, que no la tengo controlada, no sé de quién será, imagino que es la letra de Federico Battenberg, pero esto todavía es una suposición. Los sepulcros de San Andrés están en el frente, se tapan las escaleras, y pues la disposición actual no es la misma. Por eso me parece interesante que, como decía María, cuando te encuentras con unos muros vacíos, el llenarlos a veces es bastante más complicado, y muchas veces hay que hacer estos juegos de propuestas y ver si funcionan o no funcionan, y poder avanzar, ¿no? El siguiente punto, los visitantes y el personal. Aquí lo que tenemos es ese cuaderno del número de personas que visitan diariamente el museo en Valladolid. Como ven, las cifras son bastante escuetas para lo que nosotros entendemos hoy. Es un cuaderno firmado por Martín Monzó en 1880, donde día a día va diciendo los visitantes que tiene el museo. Hay que señalar, y lo vemos perfectamente en esta de aquí, en esta última fila, que en septiembre, del día 20 al día 29, ya no vienen 2 personas. Vienen 2.200, 2.500, 3.200 y alguna más. ¿Por qué sucede eso? Son las ferias de la ciudad. En las ferias la visita era gratuita. Pero como vemos, el número de visitantes a lo largo del año es bastante
bastante escueto. Las comunicaciones que tenemos, las memorias anuales que tenemos firmadas por los directores en esos entre 1965 y más o menos 1865, y 1898, nos hacen una relación prácticamente al día de cada uno de los visitantes. En el año 1887, por ejemplo, en todo el año hubo 100 visitantes en el museo. Menos en septiembre, que son las ferias. Y vemos como poco a poco el museo va adquiriendo mayor importancia, hasta alcanzar los números que tenemos en los últimos años. Ya hemos pasado de esos cuadernos a mano a hacerlos directamente a máquina de escribir. Ven ahí que pone visitantes de pago, gratuitos y totales por meses. El 1 de octubre de 1923 se establece la primera vez que este museo cobra entrada para entrar. Y aparece en el periódico, lo dan a conocer a través del periódico con los horarios y se cobra 1 peseta de entrada. No hemos subido mucho el precio con respecto a esos momentos, ¿no? Yo creo que en ese sentido no vamos muy mal. Pero volvemos a ver ese dato de septiembre, esos visitantes totales, la diferencia entre esos visitantes de pago, 371, con los 8.400, pues son esos días desde el 20 de septiembre, que son las ferias, y que puede ser eso, porque los días de feria son días gratuitos. Tenemos documentación también donde se habla de que esos vigilantes que van a trabajar en esos días de ferias los paga la Diputación de entrada y cobran 5 pesetas por 8 o 9 días de trabajo. Entonces, bueno, sobre todo de finales del siglo XIX. Entonces, bueno, me parecía bastante interesante. Y visitantes del centro, pues cualquiera de ustedes, o, bueno, pues he cogido algunos ejemplos del periódico. Como digo, para este tipo de cosas la fuente documental de los periódicos es bastante importante. Tenemos al infante Don Jaime. La siguiente imagen es ese Rotary Club en 1935 en la sillería, o esta imagen de aquí abajo que no se ve nada bien, pero es en 1938 viene el director del Victorian Albert de Londres para conocer el museo y para ver cómo se están haciendo aquí las cosas. Visitantes, pues desde Huntington a, no sé, reyes, ministros, Eugenio d'Ors, alguna foto un poco más subida de tono con las juventudes hitlerianas saliendo del museo con el brazo en alto. Bueno, pues hay muchísimos ejemplos. Y todo esto, hay cerca de 200 nombres ahí, se corta, pero bueno, sí son todos los que están, pero evidentemente no todos los que son. He intentado recuperar, estoy en ello, recuperar todos los nombres de todo el mundo que haya podido trabajar en este centro. Da igual que hayan sido directores, que hayan sido becarios, personal de vigilancia, limpieza, conserjes, porteros, cualquier persona. Si sabemos, por ejemplo, que cuando fallece Ubaldo Torquemada, en la misma junta de patronato se le ofrece a su mujer que sea la encargada de la limpieza, tarea que ya viene desarrollando, pero que cobre por ello. Les ha quedado viuda, entonces, bueno, ese tipo de cosas sí que me parecen interesantes, porque al final el museo es un conglomerado de gente que trabaja para hacer posible que todo lo que vamos a contar durante estos días se pueda ver. Y voy a acabar con las curiosidades y las anécdotas, no me voy a extender mucho más. Con este tipo de ejemplos y con estas cosas es con lo que quería hacer mención a esas palabras de María que decía que el personal sí que está implicado, ¿no? Aquí tenemos otro de los conserjes, Laureano Palacios, donde el director le manda hacer en 1873, creo recordar, un inventario de lo que se custodia en esos locales para las operaciones de restauración. Cosas como una estera de color en otro local, 6 sillas de haya con asiento de paja, un armario de pino, un castillejo o andamio portátil de diferentes piezas para armarle y desarmarle textualmente, un hornillo de hierro con su caldero de lo mismo, lavamanos de hierro con una jarra de loza, bueno, pues 4 planchas de encina, otra de hierro para esas operaciones de restauración. A día de hoy hay bastantes diferencias con lo que es un taller de restauración.
otra de las anécdotas en 1923, y aquí entra en juego otro de los directores que tuvo la institución. Ven una portada del norte de Castilla, en concreto del día 13 de septiembre de 1923, donde Cossío, en la portada, dice que ha hecho un gran descubrimiento, en la bodega, en el almacén del museo. Y dice que, viene en el texto, dice que a la luz de una cerilla ha descubierto entre piedras y maderas una gran obra de arte para la historia del arte y del mundo en general. Es lo que dice, y lo lleva a la portada del norte de Castilla. Es la piedad de piedra que tenemos aquí, que entra en el museo. La desamortización, con lo cual la piedad estaba en el museo desde hacía un tiempo, pero bueno, pues en aquel momento sí que la ponen más en valor. Y 1929, Exposición Internacional de Barcelona, o la ola iberoamericana de Sevilla, que se solapan en el tiempo, y donde el museo, después de unos dimes y diretes, no saben si prestar las obras o no prestarlas. Los jefes políticos de las provincias están un poco presionando para que se presten obras, y en concreto, pues al final se decide prestar a Barcelona 17 obras, entre ellas, pues por ejemplo, el San Bruno, la Santa Teresa, San Cristóbal, o una estatua con su nicho de madera policromada por Berruguete de 1,7 metros, así como la adoración de los reyes. La adoración de los reyes del retablo de San Benito, para que se hagan una idea, en aquellos momentos estaba valorada esa obra en 50.000 pesetas. Estamos hablando de 1929. La valoración ha sufrido un aumento, por otra parte, interesante. Y bueno, pues San Antonio de Padua de Juni, muchas pinturas también, pues San Luis, obispo de Tolosa, o 4 estatuitas en nogal blanco del remate de la sillería de San Benito, o los 40 escudos de la sillería de San Benito se prestan a Barcelona. Al mismo tiempo, aunque la exposición de Sevilla tiene un poquito más de tiempo, está más tiempo, se prestan 25 obras, entre otras, pues el busto de Santa Ana con su peana, el Cristo de la Luz, el retrato de Gregorio Fernández, y será precisamente, bueno, pues en esa exposición iberoamericana que el museo recibe un premio por la calidad de las obras que ha llegado a prestar. Y mientras esto está sucediendo en Barcelona y en Sevilla, el 26 de julio se hace una presentación en Santa Cruz bastante interesante. Lo que ven ahí es la noticia en el norte de Castilla de la presentación de los sistemas de extinción en el propio edificio. Viene la empresa a Santa Cruz y tienen que comprobar que todo funciona bien. Me ha encantado esta parte de aquí abajo, que les pongo más grande, donde pone las pruebas de un extintor. Momento en el que el señor Haeckel, que será el dueño de la empresa, apaga un fuego provocado para la prueba con el extintor total. La importancia de la seguridad en los museos ha mejorado y ha sido bastante... el salto ha sido bastante cualitativo, ¿no? Y entonces, bueno, pues me parecía... Evidentemente es el patio, no hubo problema, no hubo peligro real. Y para acabar... Evidentemente faltan muchas anécdotas por contar y por seguir sacando. Quería ponerles esta imagen de ese anuncio de Christian Dior, que se encuentra en esa revista que se puede ver en el último acto de la exposición temporal, donde ya el propio anuncio dice que Christian Dior vende medias para la moda actual del zapato abierto. Pero aquí pasan cosas como nos pueden pasar a todos en casa. Federico Battenberg escribió al ministerio en esa fecha, 1963, solicitando varias obras de reparaciones, bueno, pues cuando no hay goteras hay que pintar, bueno, pues todo lo que supone, ¿no?, la vida diaria. Y dice textualmente: la tarima de las salas del barroco, de las 4 salas de barroco, la tarima está en muy malas condiciones, por lo que conviene sustituirla por pavimento liso de mármol, con lo que se evitaría el astillamiento y los desperfectos ocasionados por los visitantes femeninos, con el nuevo tipo de calzado, asegurando por otra parte su incombustibilidad. Esto al final nos pasa a todos en casa con el parqué, así que, bueno, pues cada vez usamos más las deportivas, con lo cual vamos a ver si esa parte nos la vamos ahorrando. Seguiremos investigando este tipo de anécdotas, este tipo de cosas para poder seguir avanzando al final en la historia de la institución. Muchas gracias.